Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, mis amados hermanos. En esta hora de esta mañana estamos transmitiendo en vivo aquí desde Ocosingo, su radio internet. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar. Ya son las las 6 de la mañana, estamos ya iniciando nuestra programación en esta mañana, creciendo en la gracia. Bien, mis amados hermanos, estamos transmitiendo en vivo aquí desde Ocosingo, Chiapas, a la puerta de la selva. Bien, mis amados hermanos, ojalá que nos estén oyendo a donde quiera, mis amados hermanos, todos aquellos que desean escuchar, meditar la palabra de Dios. Solo que en este momento voy a empezar a predicar la palabra de Dios en dialecto celtal. Bien, mis amados hermanos, nuestro tema el día de hoy se titula Corre hacia Jesús. Corre hacia Jesús. Bien, mis amados, es de suma importancia. Nuestro tema el día de hoy, recordamos siempre que tenemos oportunidad para buscar a Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos encontrar, llegar hacia Jesús. Bien, mis amados hermanos, quiero llevarles con el primer texto. La palabra de Dios nos motiva, nos ayuda a entender, ¿verdad? Corre hacia Jesús. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos correr con la necesidad que tenemos hacia Jesús. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y arrodilló ante él. La necesidad nos conmueve para llegar hacia Jesús. La necesidad es de suma importancia para llegar hacia Jesús, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, quiero llevarles con el primer texto allá en Marcos capítulo 5 y en su versículo 16. La palabra del Señor, la palabra de nuestro Señor dice así: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mira, este hombre tenía tanta necesidad, se había arrepentido, después de haber malgastado su dinero de lo que le había pedido a su padre, ¿verdad? Este hijo pródigo se había ido lejos de malgastar, había acabado todos sus bienes. Venía con un corazón muy bien arrepentido este hombre, ¿verdad? Un corazón arrepentido, un corazón que viene ante su padre, ¿verdad?, a pedirle perdón. Se hincó delante de su padre. Así que la palabra de Dios dice así: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Qué importante, ¿verdad? Qué importante este hombre que había desobedecido a su papá. Pero mi primer tema que voy a tocar hoy día, voy a hablar en celtal. Descopte Dios sé que mantak hain al nich nabil un hatitati le ailach cheps nich an shiayal descopte kahwaldike. Hates nich anela las cantes cambeites tak entes papahe abon shiekte tehtak ines chilachtayalel. Hayun bas lachins beites tak entes papahe. Paslaje bay pisil te bin abot tes papahete herencia tes mahtan abote lagio magnatic vinti las lagina na ta pueblo basta pasialta provincias basta bin spacel y basta cachuntai bis mandat estate. Pero cada bin la sutalel la sutesio tante winike sutalel tabanti aitestate. Namal to ayate testate. Hasta animal te quiere me vas mechtes papaje. Vas ulantes papaje. Y checayal velo tigrita banti San Marcos capítulo 5 y versículo 6. Chites coptica huadita orane. Calabin orla hil. Namal to ayat estateshe. Namal to ayat y vas mechtes papaje. Quiero montar bayel machana mahtik ayotik das cuenta te Dios orani. Ay namahtik ayotik tas cuenta yu unte mulire. Namal ayotik maba nabil mahtik yu unte diose. Ichi unte skopte diose kaltayaleta orani. Pues de semana te diose ya kalyaltayaleta orani. Cada bin orashi.
La de Jesús tanamaleshi. Basta animal chitayaler las quejas basta sohol de state. Oh, hatehuk ichanil amigo. Teme que calete diose. Teme que sute sagotan animajantas lehelte diose. Animajantas tahelte diose. Yami katata kushlejale pero animajan. Bahan que janabastas sohol de atate. Hichmillas pasbat perdón y un tamule. ¿Qué manotak? Hame habites opte Dios ta oña kayal velotikta oranitis mandar. De Dios se calcai velotikta orani. Pero ya dichambaetes opte kahwal dicta orani en sakuil kinal. Y aquí dichambael tabanti capítulo 15 y versículo 20. Capítulo 15 de tabanti Marcos. Perdón, tabanti Lucas 15, 20. Lucas 15, 20. Y aquí que viene a chantes mandarte Dios. Lucas capítulo 15 y versículo 20. Lucas capítulo 15 y versículo 20. Y levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Oh, taite chantes kopte Dios se callado esta orani. Cada vino horas chita yalil hach bahel te winikeshi. Hach bahel bats yites papahe. Y cuando namal toayate Jesús se hate winike bahta animal tostahel testate. Bas yutsulantes tes papahe chita yal bas mech tes papahe bas yutsulan chita yaletes optica huantikta orani. Y la will de Vinayaltes mandarte Diose. Levantándose. Hash tabanti aitagokol de winike. Ha que hermanos de me ayatagokol. Hachan. Baliata papae. Animajantos de el tatate. Cambia perdón te atate. Ya te perdoné. Porque hichma yaltes mandarte cajuatike. Van mecha te atate utsuya. Utsuyate papahe. Hichmeyas pasnot perdón y un tamule. Hichmeya kata kushlehal sbatil kinal yamestu bat amule yamichay batayota. Y la vil viña kayal velotik de semanarte de Dios ta orani. Hach bahel chita yalel. Hach tabanti aitago kolte winike. Hayun yakalot ya yediche. Y cuando namal toayate Jesús namal toayate stat lahile. Y nikut kashel yun te skanugel yo tante winike basta animal batsmech testate y baskejans bastastohol y la yutsulan testate. Hermanos sabat ehu ichanil leates copte Dios se llames pasvat perdón tamule. Yami yabate perdoné. Mame bachay mata yota. Hiche kalda yalenta oin descopti kahwantike. De mi canate cajuatike llame yabata kushlejar. De mi canate Diose llame yabat shanta codede. Y chaneatic bahel desmandati Diose lita bati. San Marcos 5:4. San Marcos 5:4 cha suto chamaheta ilate desmandati cajuatic tawen. San Marcos 5:4. Y a win ya no yatic bahel desmandati Diose que mandak. San Marcos capítulo 5 y versículo 4. Y que antes mandarte cahuaticta orani. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Hichiat gwaya desmandarte Dios ta orina Isaac bil kinal ta orina kermanta. Taspisishi. Porque vaya vuelta
vaya vuelta chusquem, chayalta oraini, vaya vuelta chusquem. Chukastikta cadena, maba tufilikta ilel, te vaya chusquil, si chayalba tik bajel desmandarte Dios. Desmenuzados y grillos y nadie lo podía dominar. Hatewini que hermanos, chuktiklambilah ta cadena y un tepuguje. Chuktiklambilah ta cadena, piyun porque maik machashu, yaspas dominar chayal. Aya yipiklan yas, hiptiklan te yokteskabe yas tuchtiklan, te vinti chukastikaje. Hayun chukastika mukul cadena, chitayalel descoptica jualdicta oran. Hate chukilal yun te cadena hate mulile, bayel mancha chukastik cohemta oran. Las ataduras es el pecado. Las ataduras y las cadenas que habla la palabra de Dios, ese es el pecado que lo tiene atado, encadenado. Descopte Dios y callal lotita orni. Hati vaya vuelta chukem, de macha chukem yun, ay pukufta yotan, chuktik la milta cadena, mabe il bachtes chukil te winike, vi un porque un tabilun te pukuje, maba lecte libre ahí porque bajem la yotan también spasel 20 chopol. Hichun te kajpatikta orni, pisil macha chukastikta orni yameskolta ilan te kajpatiki, hichikalta yalet skopta orni. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Machawanash ayintas este machay pukuktayotan mayuk. Porque es him tiglayox a tiglameyip yunte pukuje. Hayun nuk te shukil kohemta orani, chayal di bahete semandarte kahwatiki. Ichen kayarot ke baheta orani, descopte Dios llame yak batik shank noptik. Desmandarte Dios chayal batik shan bahela, que te iré tabanti Marcos 5 y 5 y allá batik shan bahete a desmandarte Dios ta orani. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y Chial Chamaete semanarte Dios ni Marcos capítulo 5 y versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces. Tak alta cabal. Yakalta au te winike shita yalel. Yakalta au kashel tabanti aite monte, tabanti aite witseshi. Tabanti aite machatik mukatike shita yalel. Yasmachti kransbahta tonte winike, masna kinal, ochen pukukta yotante winike. Masna viñas paz, maba kushul yotan. Hate huk hermanos te me maba kushul hago tanta orani. Chantalel alejate Dios. Chantalel tabanti aite gokole tabanti aite lajele. La alejate Dios. Allá bata kushlijalte Dios. De Dios maba namal ayatasit. De Dios kushulati un. De Dios allá bata smukoshana gotan. Ichme kayal velotikskopte Dios ta orani. Hay venitikskopte Dios kayal velotikta chanta orani. Kalabin orashi, alta cabal, aita au te winikeshi, aita au te winike, yakal yel, yakas level te kolta yele shitayale. Ha te huk leha kolta yel, tawanti aite chukilal yunte pukuhe. Lehate diose, lehate kahwatike, yames kolta yat yame yakwat chansumukula gota. Hichme yakayal yotikta oani. Hermanos y hermanas, lea iktis optica huatikta oren. Akatagotan mamishalahat. Leata ora tika huatike, chmeyakalta yalita oren. Ayab dik shamahel tesmanati diosea, que dik shamahel tesmanati diosea aitushanme.
Mame balahem kota dicta ya yeltes optica dicta orani. Yeshua dicta vanti San Lucas 15:12. San Lucas 15:12. Tema Yeshua dicta yando ya yatis mandarte Dios. San Lucas capítulo 15 y versículo 12. Echime ya otik shambahetes mandarte Dios ta hoy en sacrul final. Yo dicta hoy tabantizal Lucas capítulo 15 y versículo 12. Eche otik bahetes copte Dios en sacrul final que levantar. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y mandarte Dios de calabin ora, te vino y las cante herencia yunte winike. Las cante vintik ayu abo yunte state chita yaleta orin. Las cabe. Des papahete vint ilte yatelte vinti ate femistas pasel. Las cantes herencia yunte state. Y la Biblia te coge mandarte Dios ta orin. Y checaya biblioteca hoy te mandarte Dios en sacubil kinalta orani. Y el menor de ellos dijo a su padre: Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y la viña calta ya le te mandarte Dios. Abon ehukte tak ente minut ilte katel paso fije chita yal vietes papaje. Calabin ora abote herencia pa. Ven cachelta provincia vaslahin. Te vindicabo chuntestate. Pero vindicate melota tixvahe. Ate minutil te vaslahin. Vaslahin te takin te abo chuntestate. Hayal chanita anti versículo 13 te scopte Dios. No muchos días después juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartado de ahí, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hichayaltes optica huaticta orani, calabino las can beitesta quintestate, abote herencia yune. Pero ma basta pueblo ta provincia, baslajilante está quinte abote. Hichacata yaletes optica huaticta orani. Basta namalte wini que te queremos chita yale. Chaita yo tante state. Las cachunta y ves mandarte state. Y namal ba. Pas la gente staken. Hecho te metas tojo lecte Dios. A veces es chaita cotan ticte Dios. A veces ya mi noptik ish tas cajion te mavesh. Ainda cotan ticte mandarte Dios. Hay un descopte Dios que mantak y la viliche te viene canta ya del orani. Allá el Shamayita ante San Marcos capítulo 5 y versículo 2. Desmanate Dios y chayag orani. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe con ellos y come. Desmanate Dios que matake yalvelo ticta orani. Lita vanti Lucas capítulo 15 y versículo 15. Desmanate Dios ya lo tic shambahel. Y che ya lo tic bahel descopte Dios ta orani. Lita vanti San Lucas capítulo 15, la que estaba en versículo 13. Estaba en versículo 12, allá de Israel. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo:
Este a los pecadores recibe y con ellos come. Hichun te Jesús hasta al beyel yoon. Yachial te winiketike chita yale. Kala bin o la hilik te Jesús. Y la wil te yashwehen sok te gemula wiletikeshi. Yesh ochas naik sok te gemula wiletikeshi ta yalelte. Hichme yahtati kalel ehuktas cuenta yoon te ayuk te chunel te yose. Ayme yaktatik kop yoon te chunel te yose. Ayme yaktatik utzinel yoon te chunel te yose. Pero mami shame la gotan hame te yose y allá bat sumko la gotan te chunel. Hame te yose allá bat yipa gotan tas lehel te akushlijale. Hame te Dios mismo y escota ya. Escota ya ta que el ta gotan. Escota yose. Ichme kayal velotikta orani. Ichme yayal shamaheli escota yose tavati Lucas capítulo 15 y versículo 20. Versículo 20 ayal shamahete atismanarte Diose. Y levantándose vio a su padre cuando aún estaba lejos. Lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y vine a traer desmanarte Dios que hermantak. Desmanarte Dios que callar lo ticta ora ne vino ilte winike calamin ora surta lenta vanti aitestate. La surte siotan las mellotan yun. Te vino il vas la gente es más tante herencia a votiun testate. La junta provincia. Pero surta leli chayat bahelita vanti versículo 20 tescopte Dios. Y chayat bahel y levantándose vino a su padre. Hashta lelta vanti aita gokol te winikeshi. Y calabino namato aya la gente testate. Hashta animal bas mech despapahe bas yutskulan. Bas kame perlon chita yalel tescopte kahwaldita ora. Hato ni mete miesh behenotik yesh anima hotik tos lehel testatike. Yames pas hotik perlon tehimultike. Te mulile pisil pas perlon te Diose maik vinti mashus pas perlon. Hayunta orni kalyal velotikiche. Te vinut il tescopte Diose yame yak botik notik sham. Te hichayotik bahel. El pecador corre a Jesús. Tehmula wile yesh animah tabanti aite Jesús. Animah hanehuktas tahel te kolta iwaneja une hati kahwatike. Hachanta animal tabanti ayata gokol. Hachanta animal. Mashawak kabahta chayer talahel. Lihati kahwatike mientras kushulata orani. Ayun mamishamela gotanya te Dios se llame yakwata kushlihal. Te kahwaldike mami bachay mata yo tanta orani. Ya que me sliva data orani te kahwaldike. Mami shamela gotan yunta kushlihale. Mami shamela gotan yunte me chay mate. Le ashan te kahwaldike. Akata gotan descop te kahwaldikta orani. Kermanta kame bayusil avites lehel. Te minamal ayata waitas toholte Diose. Te minamal ayata wayunta mule. Leata kushlihale. Ochantaleta ya yete sumandarte Diose. Y cheme ya capta ya yelta orani ya que likshalin tamanti Marcos capítulo 5 y 7 tema ishlahko tantika. Marcos capítulo 5. Ya que viene a capítulo 5 y versículo 7. Y chiatik gente semanati Diose que mantakte me yakawai gotikte vine acá ya tayalete semanati Diose. Y chiatik tabanti Marcos capítulo 5 y versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y la winta yalel te puguje la yalveite Jesús. Alabino aita aute winekeshita yalel. Pues 21 ay tatohol shit koblayun de Jesús.
Ichalbotiun de Jesús te y los hijo, Jesús hijo del Dios Altísimo. Tesnich anate Dios chita yalel te pukuje. Tesnich anate Dios echi. Mame agutsi not kotik chita yalel te pukuje. Calamino aita yo tante winike. Lo que es bot talel ta ota ni te pukuje. Masha agutsi not kotik chita yalel te pukuje. Masha wat kotik talajel chita yalel te pukuje. Entonces vino ella calle kilvet que semanarte Dios te pukuje calamino shlok tako tanti que shivlok el cuando es oshalel tako tanti que semanarte Dios Hermano takte ay que viña calta ya lo tikta ora ni te skopte kahwat te semanarte Dios te mi ash ochik de shonel te Dios ya me shivlok el te pukuje ya me shlok tako tanti ha me oshalel te skopte Dios tako tanti hermanos y hermanas y amigos te me aguayo tic te skopte Dios te me calta ya lo tikta ora ni te skopte Dios ya me te ya kalkai be tikta ora ni te skopte Dios que montak mamish shap achtes manarte Dios ha me ya kai be tik abi te ma chatik ay pugufta yo tane ya me shuyesh lo te puje das cuenta te skopte Dios das cuenta te manarte Dios ya me shlokta o tane hay una ichanil amigo Lea te skopte Dios Lea mame va namal ay te skopte Dios no polai te manarte Dios namal ayat yun te mulire pero te me kale te skopte Dios ya me kata namal ayat yun te shiwele te lajele te mulire pero kano ya kala ta te skopte Dios ya me skopta gota hay un kermantak itawi biniyam pa el te manarte Dios hay un sakwe kinal que jata gota te skopte Dios no pojanta todos los Dios Hachan talenta animal se da kushlikale animahan tabanti ayata gukol animahan la mecha la kuso yate kahwatike la queja daba tostohol la chun bellas mandati kahwatike ame habites manda Dios y kakari kawan desmanate Dios ella me estojo pesoti que a mí acuatele kilbe ya me espasotik perdón te mutik kahwatike bayel perdón yo esto que otik a veces Maya pases batik perdón, pero te kahwati que pisilora hay perdón tayota. Lea escopte Dios. Animajantas le ta kushlijale. La lea animajan. Ami va escolar de mi kale ta kushlijale. La lea no po cantale tabanti ay te kahwati que le cualquier mata kame te chash aldes manati Dios las kaitik ta orani. Hamitis manati Dios las kaitikta ora nili tabanti San Marcos hacho kitayiletes optica huatike. San Marcos la hacho tayilel San Marcos 5:6. Habite me hacho atayayentes optic Dios tabanti San Marcos 5:6. Bien, mis amados hermanos, hemos meditado la palabra de Dios en mi dialecto celtal maya. Ahora vamos a iniciar con un breve comentario este mensaje de la palabra de Dios, algo que nos motiva, que nos ayuda a entender cómo el mismo deseo de buscar a Dios. Tenemos que correr hacia Jesús, tenemos que buscar a Jesús a través del sufrimiento. Nuestro primer texto que vamos a ver en esta mañana, en esta mañanita fresquecita, ¿verdad? Quiero llevarles allá en San Marcos capítulo 5 y versículo 6. Vamos a ver la palabra de Dios, dice así. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mira qué importancia la palabra de Dios. Nosotros quizá, muchos hoy día aún están lejos de Dios, pero la necesidad te conmueve de corazón, vienes corriendo hacia Jesús a pedirle perdón. Así que es necesario arrodillarnos delante de Él para pedirle perdón. Usted, mi querido amigo,
Usted está lejos de Dios. Está lejos de Dios porque aún no has conocido, porque aún no has entendido la palabra. Está lejos por el pecado que hay en este mundo. Así que, mi querido, estás invitado para acercarte hacia Dios. Estás invitado para que seas salvado de esa cadena, de esa atadura donde te tiene atado el enemigo. Mi querido amigo, busca a Jesús, tu Salvador, a tiempo. Así como dice la palabra, dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces. En los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Todos aquellos que están atados por el enemigo, están atados porque en su corazón está el enemigo, porque en el corazón está el diablo, ¿verdad? A quien le tiene atado. Mi querido amigo, Dios te ama a ti. Dios te quiere y con su amor te llama. Aún no importa aunque estés lejos. Hijo, ven, dice. Hijito, ven. Solamente tú acepte la palabra. Oye la palabra. No importa tan lejos la distancia donde estés. Busca a Dios. Corre hacia donde está Jesús. Corre hacia donde está tu Salvador. Él te liberará, Él te salvará. Así que, mi querido amigo, la palabra de Dios hoy nos enseña el llamado, nos da la dirección perfecta, nos da la dirección perfecta. La palabra del Señor sigue diciendo, a mis amados hermanos, quiero llevarles allá en Lucas 15:20. Lucas en su capítulo 15, versículo 20. Vamos a seguir estudiando la palabra. Lucas 15:20. Lucas capítulo 15 y en su versículo 20. Así dice la palabra del Señor. Y levantándose, vino hacia su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira qué importancia es la palabra. Levantándose vio a su padre. Aquel hombre se levantó, ¿verdad? Por la necesidad que tenía. Se levantó por la necesidad. Y aún se vio lejos su padre. Lo vio lejos su padre. Y cuando aún estaba lejos, se fue corriendo hacia él, hacia donde estaba su padre. Y fue movido con misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Oh, qué bonita la palabra. Aún hay mucha gente que tiene necesidad hoy día. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente que todavía están sin Dios todavía. Y la palabra dice, vio a su padre desde lejos. Aún estando lejos, aquel hombre estaba lejos por el pecado. Estaba lejos por los malos costumbres. Estaba lejos por la drogadicción, por el alcoholismo. Pero cuando tuvo la necesidad este hombre, fue corriendo hacia Jesús, ¿verdad? Donde estaba su Salvador. Usted, mi querido amigo, corre hacia Jesús. Deja los malos costumbres, los vicios en este mundo. Deja el vino, deja la droga. No te lleva en nada bueno. De lo contrario, te lleva hacia la muerte. Mas Jesús te salvará. Mas Jesús, Él te perdona todos tus pecados. Él te limpia. No importa la suciedad como vengas hacia Él. Aquel hombre, aquel padre, lo besó a su hijo. Él no le importó qué tan sucio venía su hijo. Él lo levantó nuevamente
Él lo limpió a su hijito, ¿verdad? Le cambió su ropa. Así también el Señor, cuando tú te acerques a Jesús, Él te dará una ropa mejor, una ropa limpia, mi querido amigo. Esto nos da a entender que te limpiará el corazón. Esto nos da a entender que tu corazón está sucio, pero cuando te acercas a Dios, Él te limpiará, Él te salva. Mi querido amigo, la palabra de Dios sigue diciendo, la palabra de Dios, hoy estamos viendo aquí en Lucas 15:20 y vamos a adelantarnos, ¿verdad? Vamos a ver ya en Marcos 5:4. Marcos 5:4, vamos a ver, mis amados hermanos. Marcos capítulo 5 y versículo 4. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Marcos 5:4. Así dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 5 y versículo 4. Sí, nos da tiempo para ello. 5:4. Marcos capítulo 5 y versículo 4. La palabra del Señor dice así de esta manera. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Así dice la palabra del Señor. Dice que un endemoniado estaba lejos de Dios. Un endemoniado estaba atado muchas veces. Se había cambiado sus ataduras, sus cadenas, porque este hombre lo reventaba, lo hacía pedazos. No sabía lo que hacía este hombre. Por eso le tenían con cadenas grandes, gruesas, para que no se desate, ¿verdad? El enemigo nos tiene así con cadenas, como que era imposible de romper esa cadena, esa atadura. Nadie la podía desatar. Solamente el Señor Jesucristo vino a reventar esa cadena. Lo vino a salvar a aquel hombre que estaba atado por el enemigo. A mí también me desató el Señor cuando estaba yo atado. A mí también me desató cuando estaba yo en vicios de alcohol, cuando estaba yo de vicio de algunas cosas de este mundo, ¿verdad? De droga. Mi querido amigo, déjate que te limpie el Señor. Corre hacia el Señor, hacia tu Salvador. Él te salvará. Él te perdonará tus pecados, mi querido amigo. Dice historia, ¿verdad? Estaba endemoniado este hombre. Nadie lo podía dominar. Le tenía fuerza para hacer lo que quería. No podía reventar las cadenas y esta atadura. Cristo vino en este mundo para salvarnos. Cristo el Señor, nuestro Señor, vino en este mundo para que usted tenga esa oportunidad, derecho de tener ese acceso de entrar en el reino de los cielos. Mis queridos y amados hermanos, sigue diciendo la palabra. Estamos viendo aquí en Marcos capítulo 5, en su versículo 4. Pero vamos a ver, adelantarnos allá en San Lucas 15:12. San Lucas capítulo 15:12. San Lucas 15:12. Vamos a pasar con este texto. San Lucas capítulo 15 y en su versículo 12. Dice así la palabra del Señor. San Lucas capítulo 15 y versículo 12. Vamos a ser breve con el comentario de este, ¿verdad? San Lucas capítulo 15 y en su versículo 12. La palabra del Señor dice así. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Vemos que mis amados hermanos este hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos, el menor, dice la palabra de Dios. Uno de ellos, el menor. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que
de los bienes que me corresponden. Y le repartió. Mis amados hermanos, vemos que este hombre tenía 2 hijos. Y el menor le dijo a su padre, ¿verdad? Dame mis bienes que me corresponden, le dijo a su papá, ¿verdad? Empezó a repartir los bienes a sus hijos, le empezó a dar sus herencias a sus 2 hijos, ¿verdad? Pero el menor dice que se salió de su casa desobedeciendo a su padre y se fue de lejos a malgastar la herencia que el padre le había dado, ¿verdad? Mi querido amigo, estos 2 hombres, uno de ellos desobedeció a su padre, ¿verdad? Fue a la provincia a malgastar el dinero. Quizá haya ido a malgastar en las cantinas, con el alcoholismo o drogas. No sé en qué forma la haya gastado su herencia este hombre. Pero lo importante que nos da de entender para reflexionar a nosotros, ¿verdad? Lo importante que este texto nos ayuda a comprender cuando uno cae en las garras del enemigo. Mis queridos amados hermanos, somos bien bendecidos cuando estamos con Dios. Somos bien bendecidos cuando estamos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero cuando salimos afuera, viene la maldición, vienen las enfermedades, los problemas, mis amados hermanos. Así que, mi querido amigo, la palabra de Dios hoy dice que uno de ellos salió lejos de su padre, ¿verdad? Se alejó de su padre este hombre, se alejó. Así que este nos ayuda a comprender la palabra que no es bueno alejarnos de nuestro Padre Celestial. Si nos alejamos, vienen los malos maldición sobre nosotros. Así que mi querido hermano, oiga lo que dice la palabra hoy día. No te alejes de tu Padre, acércate más cada día más. Sé obediente hacia su Padre, Él te bendecirá grandemente. Mis queridos amados hermanos, si tus bienes te ha dado Dios, te ha bendecido con los bienes que nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Cuando menos tienes donde vivir, cuando menos tienes tu casita, cuando menos estás bendecido con tu tierra, ¿verdad? Donde siembras, donde cosechas, mis queridos amados hermanos. Hay diferentes maneras, dones, cómo trabajar. Dios ha dado muchos dones, muchos trabajan en sus talleres, en la mecánica, en empresas. Pues Dios nos ha bendecido de una de otra manera. Así que mi querido hermano, no te alejes de Dios. Cuando ves las bendiciones de Dios que te ha rendido y te alejas de Dios, acuérdate que las bendiciones que vas a recibir va a llegar en el saco roto donde no te va a rendir el dinero. Mi querido amigo, es importante de acercarnos a Dios cada día. Cada día hay que estar cerca de nuestro Padre Celestial. Nuevamente vamos a ver la palabra de Dios. Quiero llevarles, vamos a ver aquí en Lucas capítulo 15, ¿verdad? Estamos viendo aquí Lucas 15, pero vamos a 15, versículo 13. Así que dice aquí, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor y se fue de lejos, y aún a una provincia, apartado de ahí, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira qué dice la palabra, mis amados hermanos, aquí en Lucas capítulo 15 y en su versículo 13. No muchos días, dice, no muchos días aquel hombre menor se alejó de su padre, ¿verdad? Se alejó de su padre, juntando todo lo que tenía y se fue lejos, dice, de una provincia, apartado de su padre. Lejos de su padre fue a desperdiciar su dinero, sus bienes. Tal vez no sabemos en qué manera haya malgastado su dinero, pero este hombre lo acabó todo lo que le fue dado, ¿verdad?
Todo lo que le fue dado lo fue a malgastar. Muchas veces así somos también delante de Dios. No malgastamos lo que Dios nos ha, poquito que nos ha dado. Y cuando ya no hay, empezamos a lamentar. Empezamos a desear nuevamente, ¿verdad? Pero lo importante es ser conmovido con misericordia a Dios para ir, acercarnos hacia Él, a hincarnos delante de Él. Así que, mi querido amigo, si alguna vez hayas recibido en tu corazón la palabra de Dios, hayas sido miembro de la iglesia, pero de repente te alejaste de Dios, así que ese es el momento y te acercas nuevamente hacia Él para que te reciba nuevamente. Corre hacia Jesús. Aún estás lejos por el pecado. Por el pecado nos alejamos por lo mismo, pero la palabra de Dios nos enseña, pues, la palabra de Dios nos enseña cómo movernos hacia Él, cómo por la misma necesidad nos corremos hacia Él para pedirle perdón a Él. Mi querido amigo, ese es el momento de levantarse. Levántate donde estás. Levántate donde estás sufriendo. Ve a Jesús. No importa tu suciedad, no importa cómo vengas y vayas delante del Señor. Aún con tu vestido sucio, Él te abrazará, te perdonará todos sus pecados. El Señor Jesús nuevamente nos conmueve el corazón a través de su palabra. A través de su palabra nos ayuda a comprender cada día más. Así dice la palabra en el versículo 14, ¿verdad? Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle, dice la palabra, ¿verdad? Mira qué interesante, ¿verdad? Este hombre en aquella provincia, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Oh, mira, ya no tenía nada ni cómo sobrevivir aquel hombre, ¿verdad? Estaba en una provincia, estaba lejos de su padre por la desobediencia, ¿verdad? Lejos estaba. Pero dice el versículo 15, ¿verdad? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, de aquella provincia, y el cual le envió a su hacienda para apacentar a cerdos. Dice que se acercó a un hombre, dice, a un hombre se acercó a pedirle trabajo, dice. Pero aquel hombre dice que le dio entrada. Ven, hijo, le dio trabajo, pero ¿cuál trabajo le dio? Apacentar cerdos. Oh, ¿hasta dónde llegó este hombre, verdad? Dice que estuvo ahí dando de comer a los cerdos. Dice que lo deseaba comer también lo que comían los cerdos por el hambre que tenía. Mi querido amigo, no te alejes de Dios. No vais a malgastar los bienes, las bendiciones que tu Dios te ha dado. Acércate aún más, cada día más hacia el Señor. Dice que malgastó su dinero, entró a trabajar, a apacentar cerdos, ¿verdad? ¿Entiendes lo que es apacentar el cerdo, verdad? Es estar en un lugar donde apesta, ¿verdad? Es saber que en un lugar donde no es nada limpio, donde se siente el olor de lejos, el estiércol de animal, el cerdo, ¿verdad? Donde no podía estar mucho tiempo. Pero aquel hombre estaba ahí, dando de comer a los cerdos. Qué tristeza, ¿verdad? Lamentablemente triste lo que nos narra la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice entonces la suciedad no nos permite entrar en el reino de Dios. La suciedad que es el pecado, con esa suciedad que tenemos, no podemos llegar delante de nuestro Padre Celestial. Es necesario arrepentirse, ¿verdad? Y comprender la palabra de Dios, que no es bueno alejarnos delante de nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor
Sigue diciendo entonces, mis amados hermanos, sigue dándonos de entender que su palabra nos lleva hacia una limpieza, nos lleva a un lugar mejor, a una herencia mucho mejor. Aquí nuestro Padre nos puede dar una herencia, nos puede dar un terreno. Sabemos que cuando un joven se casa, ¿verdad? Dice el Padre, hijito mío, ya te casaste, ahora toma 1 hectárea de tu terreno, haz tu milpa, siembra tu café, siembra tu platanal, o siembra lo que puedas sembrar para que puedas sostenerte y puedas tener tu alimento. Puede decir el Padre así, pero nuestro Padre Celestial nos da una herencia mucho mejor. Nuestro Padre Celestial nos da una herencia donde vamos a vivir eternamente, a gozar la vida, donde no hay sufrimiento, donde no hay clamor de alguna enfermedad. Aquí en la tierra, mis amados hermanos, sufrimos. Aquí en la tierra, mis amados hermanos, ya no hay paz, ya no hay tranquilidad. Anteriormente veíamos que en nuestra ciudad, aquí en Ocosingo, era más tranquilo. Había paz, había tranquilidad. Pero ahora, mis queridos hermanos, han llegado muchas gentes de otro lado. Y la gente, entre más crece la ciudad, aún crece también la maldad. Mis queridos hermanos, levántate donde estés. Levántate donde estás. Corre hacia Jesús con tu necesidad. Híncate delante de Él, aun no importa tan lejos que estés por el pecado. Ven, corre hacia Él, hacia tu Salvador. Él te sanará, Él te salvará, nuestro Señor, ¿verdad? Mis queridos hermanos, quiero llevarles nuevamente con la palabra del Señor. La palabra del Señor dice de esta manera, quiero llevarles allá, ya vimos aquí en capítulo 15 y en su versículo 2. Vamos a ver allá vamos a ver nuevamente aquí en 15, 22, vamos, 15 y en su versículo, capítulo 15, y vamos a seguir viendo. Vamos a ver aquí en versículo 16, mis amados hermanos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice la palabra de Dios, mis queridos amados hermanos. Este hombre que trabajaba en una provincia a mantener los cerdos, le daba de comer a los cerdos. Dice que él también deseaba comer lo que comían los cerdos. ¿Hasta dónde llegó este hombre, verdad? ¿Hasta dónde llegó este hombre que aún tenía bienes, tenía todo con su padre, verdad? Todo tenía en su casa este hombre. Incluso hasta trabajadores tenían su padre, ¿verdad? Tenía su estaba bien bendecido el padre de este muchacho, ¿verdad? Este hombre. Pero por haber desobedecido la palabra de Dios, fue a malgastar el dinero. Desobedeció a su padre y acabó sus bienes en aquella provincia. Dice la palabra, y viendo y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Mis amados hermanos, la palabra del Señor dice así, y volviéndose en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Empezaba a recordar su padre, ¿verdad? Empezaba a recordar que no hacía falta nada en el hogar, en la casa de su padre, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores tiene mi padre? Decía, ¿verdad? En mi casa hay suficiente pan, en la casa de mi padre
suficiente pan, mucha comida hay en la casa de mi padre, y yo aquí perezco de hambre, dijo aquel hombre, ¿verdad? Estaba muy arrepentido aquel hombre. Estaba muy arrepentido por haber alejado de su padre, ¿verdad? Estaba muy arrepentido. Fue conmovido de misericordia, fue a buscar nuevamente a su padre este hombre. Dice la palabra, ¿verdad? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira este hombre, ¿verdad? Estaba arrepentido de sus pecados. Estaba arrepentido, buscó a Dios. Me levantaré, dice. Me levantaré donde está mi sufrimiento. Donde estoy sufriendo, dice el hombre. Me levantaré, iré a mi padre, dijo aquel hombre. Usted, mi querido amigo, levántate también a buscar a tu Padre Celestial. Levántate, arrepiéntate. No importa qué tanto hayas hecho. Lo importante es que tengas ese corazón para buscar a tu Padre Celestial. Tu Padre te está esperando a la orilla de la puerta. Tu Padre te está esperando. No importa que estés lejos. Corre hacia Él. Corre hacia su Padre. Él te dará la segunda oportunidad. Él te dará la oportunidad. Hoy, mientras vives, te da la oportunidad tu Padre. Querido amigo, busca a Dios, es de suma importancia. Dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Iba pensando así. Le diré a mi padre que me dé un lugarcito, aunque sea un lugarcito, aunque ya no me diga hijo, pero que me dé un lugarcito donde pueda yo vivir, donde tenga yo algo de comer, decía aquel hombre, ¿verdad? Así que se levantó, dice el versículo 20, y levantándose vino hacia su padre, dice. Levantándose vino hacia su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Wow! ¡Qué importante! ¡Qué maravilloso encuentro con el Señor! ¡Qué maravilloso encuentro con el Señor cuando tú vienes hacia tu Padre! Ven hacia Él. No te alejes más. No importa cómo estés vestido. No importa cuántas cosas hayas hecho en tu vida. Ven a Jesús. Él te da la oportunidad. Él te llama a ti. Él te abre nuevamente la puerta para que puedas entrar en su reino. Mi querido amigo, acércate al Señor, acércate a nuestro Salvador. Él te levantará nuevamente. Aquel hombre dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, decía aquel hombre, ¿verdad? Muy arrepentido fue, ¿verdad? Dice que se levantó y se fue hacia su padre. Aún estaba lejos, es que fue corriendo, fue conmovido de misericordia aquel hombre y fue corriendo a alcanzar a su padre. Querido y amado hermano, acércate al Señor. Dice el versículo 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¡Wow! ¡Qué palabra es tan bonito, ¿verdad?
Cuando el hijo estaba diciendo, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dijo, ¿verdad? Pero el padre dice que de sus siervos, dice que mandó a traer vestido para aquel hombre. Porque el vestido que tenía estaba muy sucio, estaba lleno de estiércol del cerdo, ¿verdad? Y la suciedad significa que es el pecado del hombre. Y la vestidura y el estiércol del puerco significa el pecado, que tiene que ser limpiado, tiene que ser cambiado esa ropa para que uno pueda entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Mi querido y amigo, dice que mandó a traer vestido nuevo el Padre, y mandó a traer anillo, y mandó a traer calzado, zapato, para aquel hombre, porque venía sin zapato, aquel hombre venía sin ropa, venía sucio su ropa. Así que dice que aún el Padre mandó a buscar, a traer un becerro gordo para convivir, porque este hombre se había perdido. Este hombre se había ido lejos, se había alejado de su padre, pero regresó en vida para buscar a su padre. Usted también, mi querido amigo, tienes la segunda oportunidad. Ven al Señor a buscar a tu Salvador. Mis queridos amados hermanos, estamos terminando con nuestro tema el día de hoy, mis queridos hermanos, y que Dios me lo bendiga grandemente. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí en Ocosingo, Chiapas, México. Así que en nuestro programa Creciendo en la Gracia, su hermano en Cristo, Mateo Aguilar. Que Dios me lo bendiga grandemente. Así que hemos estudiado la palabra de Dios. Aquí corre a Jesús. Corre a Jesús fue nuestro tema del día de hoy. Dios me lo bendiga grandemente, mis queridos amados hermanos. Pues un día más hemos estudiado la palabra del Señor, también en celtal y en español. Dios me lo bendiga ricamente.